vez que hemos aprendido a reconocernos en los 3 posibles estados del sistema nervioso autónomo, ahora vamos a ver recursos para estabilizarnos. Recordad el concepto de escalera. Es una escalera jerárquica. Lo primero que se pone en marcha es el escalón superior y después, si hay algo de peligro, se activa el escalón intermedio y si el peligro llega a ser algo amenazador, se activa el escalón inferior. Los recursos que vamos a ver están, si estamos en el escalón intermedio, lo que vamos a ver son recursos que nos faciliten subir al superior. Si estamos en el escalón inferior, lo que vamos a ver son recursos que también nos faciliten a llegar al escalón superior y que hay que pasar por el escalón intermedio de movilización. En cambio, si estamos en el escalón superior, los recursos que vamos a ver allí son recursos que nos faciliten mantenernos y quedarnos en ese estado. Solo por curiosidad, los recursos que vemos, algunos vais a ver que son en solitario, los puedo hacer yo independientemente o en compañía de una persona o de una mascota. Y hay recursos genéricos y luego los hay personales. Yo os voy a compartir hoy aquí los recursos que genéricamente a casi todo el mundo les sirve para lograr subir al escalón superior, que es donde nos queremos quedar. Pero es importante que luego vosotros localicéis cuáles son vuestros recursos que a vosotros os sirven, tanto para calmaros o movilizaros y subir al escalón superior. Vamos a empezar con el escalón intermedio, el del gato erizado, sistema nervioso simpático, ganas de atacar o huir. Vamos a ver, los he agrupado en 4 tipos de recursos, los que nos sirven para calmarnos y llegar al escalón superior, los que nos sirven para descargar tanta energía interna de acelere que tenemos dentro, los que se llaman anclas de seguridad y el contacto social, siendo estos 2 últimos recursos que van a ser comunes en los 3 estados del sistema nervioso autónomo. Empezamos con los de calmar. Son la mente en modo narrador descriptivo, la atención a la respiración, la activación del nervio vago y el uso de la música y la naturaleza. Empezamos con el de la mente en modo narrador descriptivo. La mente solo tiene 2 funciones, o está en modo lavadora centrifugadora reflexionando, analizando y rumiando, o está en modo narrador descriptivo, que es en el modo en el que estamos sin juicio, simplemente describiendo y observando y narrando lo que vamos notando corporalmente. Este tipo de modo de mente narrador descriptivo es el que activa la corteza prefrontal, que se asocia con la amígdala, que sabéis que es el centro neurálgico de las emociones. Activando este modo de la mente, estamos calmando nuestras emociones. Este modo de la mente es el mismo que se usa cuando alguien está meditando o está practicando mindfulness. ¿Cómo se pone en práctica esto del modo narrador descriptivo? Imaginad que habéis discutido con un compañero, ha sido algo desagradable, os ha acusado de alguna cosa, estáis muy enfadados, estáis activamente muy rumiativos. Podéis poner la mente en modo centrifugadora y enfadaros. Es que es una vergüenza porque ahora nadie te trata con respeto, es que deberían primero hacer un examen antes de empezar aquí, y podéis estar dándole vueltas, olvidando a vuestro cuerpo y vuestra emoción, que no va a quedar calmada ni reseteada. O podéis voluntariamente pasar en la mente a modo narrador descriptivo y simplemente os dedicáis a ir narrando cómo está vuestro cuerpo después de la discusión que habéis tenido. Por ejemplo, sería empezar a: me doy cuenta de que tengo la boca seca después de hablar con esta persona. Me doy cuenta que todavía me tiemblan las piernas. Me doy cuenta que tengo el ceño fruncido y me doy cuenta también de que se me tensa el cuello. Me doy cuenta de que me empieza a doler la tripa. Me doy cuenta de que tengo los dedos de los pies agarrotados. Me doy cuenta de que estoy encorvado. Hacéis una descripción con detalle y lenta de todo lo que corporalmente estáis notando y el cuerpo vais a ver cómo se va calmando. Al cuerpo le gusta ser escuchado y simplemente el ir solo narrando eso va calmando hasta que lleguéis reseteados a poder dedicaros a la siguiente acción que tengáis que hacer. Vamos a ver el siguiente recurso, dentro también de calmar, es la atención a la respiración. Sigue siendo poner la mente en modo narrador descriptivo, pero en una acción concreta, que es la de la respiración, que además tenemos la suerte de no necesitar ningún artilugio, lo llevamos siempre encima, la respiración. Con lo cual, en un momento donde me noto gato erizado, paro y empiezo a poner atención a la conciencia de cómo entra y sale el aire por mi nariz. Y voy describiendo las cualidades. Lo noto caliente,
si noto que respiro mucha cantidad o poca, si noto, por ejemplo, que mi abdomen se engrandece y se empequeñece, si noto además como un vaivén, si noto a lo mejor si las fosas nasales también se mueven, y constantemente pones atención y vas narrando lo que corporalmente estás sintiendo. De nuevo, cuando llevas un tiempo haciendo esto, nos calmamos y nos podemos resetear para hacer la acción que queramos hacer con la siguiente acción, como puede ser, si estáis entre pacientes, es 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de atención a la respiración. El siguiente recurso para calmar en este estado de gato erizado es la activación del nervio vago. Lo podemos activar de 2 maneras. Hemos visto de todas formas lo potente que es el nervio vago para lograr calmarnos, descansar, relajarnos y resetearnos. Lo podemos activar a través de sus vías motoras forzándolas un poco. Por ejemplo, forzando la respiración. En la inspiración lo que se activa es el sistema nervioso simpático y en la expiración lo que se activa es el parasimpático, el nervio vago. Si yo fuerzo un poco la expiración, estoy activando el nervio vago, con lo cual sería, por ejemplo, inspirar en 3 y expirar en 6. Lo repetimos las suficientes veces hasta que logramos calmarnos. También puedo forzarlo forzando la salivación, que también es el resultado de la activación de algunos de los pares craneales que forman el sistema de conexión social. Forzando esa salivación acabo viendo que me calmo. Lo podemos también activar el nervio vago de forma indirecta a través de sus vías aferentes sensitivas, sabiendo todo lo que inerva, todos los 5 pares craneales que hemos hablado antes. Por ejemplo, si yo lograra masajear de alguna manera la garganta, estoy estimulando indirectamente el nervio vago. Lo podemos hacer haciendo gárgaras o murmurando o cantando. Si además cantamos y hacemos una expiración larga, hacemos un 2x1 en esta estimulación del nervio vago. Todos estos son pequeños recursos que podéis poner en marcha entre paciente y paciente para resetearos. También si logramos de alguna manera acariciar las vísceras, también lo estamos estimulando. Entonces cualquier sonido grave que hagáis, tipo bu, por ejemplo, que haga vibrar la garganta y las vísceras, va a estimular el nervio vago. Si además alargamos la expiración, volvemos a hacer un 2x1, con lo cual sería un sonido grave donde cogéis aire y lo alargáis hasta que os quedéis sin aire, lo repetís varias veces notando cómo vibra vuestra garganta y vuestras vísceras. Os animo, por ejemplo, que os pongáis la mano en el pecho y así vais notando la vibración. Yo voy a hacerlo una vez y os animo a que después de este vídeo lo practiquéis vosotros en una tanda de 3 o 4 sonidos. Cogemos aire. Volvéis a coger aire y lo repetís. Es de lo más potente que hay para la estimulación del nervio vago. Recordad también que se inerva en los 5 pares craneales tanto el rostro como el pabellón auditivo. Si os lo masajeáis la cara, acariciáis, incluso también todo el pabellón, suficiente tiempo, también estamos estimulando el nervio vago. El cuello, todo lo que descontracture el cuello va a facilitar también que funcione bien el nervio vago en su asociación con los otros pares craneales, con lo cual todo lo que descontracture el esternocleidomastoideo y el trapecio y sobre todo la base del cráneo, debajo de las orejas, que es por donde pasan estos 5 pares craneales. El frío, la inmersión en frío hace una primera reacción simpática de un poco adaptación a ese estímulo de temperatura y después compensa el parasimpático, el nervio vago, relajando. Entonces lo ideal sería inmersión en agua fría, que no se puede. En casa, si lo podéis hacer, terminar siempre las duchas con agua muy fría, suficiente tiempo hasta que veáis que el cuerpo reacciona. Y si no, en consulta a veces podéis ir al baño y lavaros la cara con agua muy fría un tiempo, que va a hacer también esta estimulación. Una última que también se puede hacer en consulta es poneros en cuclillas unos minutos, porque eso va al apretar el abdomen está estimulando los mecanorreceptores que indirectamente también estimulan al nervio vago. Vamos a ver más recursos. Dentro de la necesidad de calmar para poder subir al escalón superior, la música, en este caso sería música relajante, música que lo que os permita es ir calmando, ir calmando, ir calmando. Genéricamente puede ser música clásica o cualquier música que para vosotros baje un poquito las revoluciones. Y el contacto con la naturaleza.
Por desgracia no podemos tener ni las consultas ni hospitales en medio de un bosque, pero sí intentar traer algún elemento de la naturaleza que está comprobado que baja la frecuencia cardíaca, la respiratoria, mejora el sistema inmune, disminuye el cortisol. Sería intentar tener algún elemento tipo planta, además, con el que poder hacer una evocación consciente en consulta, o tener algún recurso, aunque sea visual, una foto de un paisaje llamativo para vosotros, algo donde haya mucha naturaleza y podáis simbólicamente trasladaros allí. Vamos a ver más recursos. Cuando estamos en esa aceleración interna, ese motor un poco que va a todo ritmo, lo ideal es podernos calmar, pero hay veces que hay tanta energía interna que primero tenemos que descargarla. Podemos descargarla conscientemente, por ejemplo, con deporte. Después del trabajo X veces a la semana, todo lo que sea, intentar canalizar toda esa energía de agresión que hemos podido ir acumulando a lo largo de la semana. O también con baile, y en este caso sería música que nos permita descargar, música rápida o música muy alegre, pero que sea un movimiento fuerte de descarga. A la vez, normalmente entramos en este estado de gato erizado porque nos sentimos un poco amenazados y nuestras ganas muchas veces es de querer agredir o de salir corriendo a algo que sea movilización. Si nos han pasado cosas dolorosas que no hemos podido responder, podemos intentar terminar esa acción que se quedó inconclusa. Y lo podemos hacer desde la fantasía. Imaginad que yo he interaccionado con un paciente que ha sido agresivo, me ha insultado, incluso ha dado un golpe en la mesa y me quedo en este estado acelerado, con susto y con ganas de poderla devolver, que obviamente no lo voy a hacer. Pero el paciente está en la consulta y yo en ese momento, en fantasía, puedo imaginar que me levanto, que freno, que pongo un límite, que subo el tono de voz, que le saco de consulta, algo que mi cuerpo en esa fantasía le permita liberarse de esa energía que tiene ahí contenida. Tened presente que la fantasía es tan poderosa como la realidad, se activan las mismas redes neuronales, con lo cual le podemos dar mucho uso al poder terminar lo que me gustaría haber hecho que no pude hacer. Si además incorporamos al cuerpo, es decir, dramatizamos un poco esta acción que queremos terminar, también ayuda. Sería no solo imaginar que me pongo de pie y freno, sino que físicamente, estando sola ya en la consulta, me pongo de pie y, por ejemplo, alargo las manos y siento un poco que tengo capacidad de separar al paciente. Otra manera también de intentar terminar esta energía que tenemos acumulada es cosificarla un poco para poderlo transformar. Es decir, este acelere y este enfado que me ha quedado a mí después de tener esta interacción con el paciente, lo puedo simbolizar, por ejemplo, como un fuego. Y entonces lo cosifico como un fuego y empiezo a transformarlo. Es un fuego que va cambiando de color, va pasando del rojo al naranja, a lo mejor se queda en amarillo, acaba en blanco y se desintegra. O lo puedo cosificar como si fuera una flecha que la tiro lejos porque estoy muy enfadada y se aleja, se aleja, se aleja hasta que se desintegra. O puede ser un color negro porque estoy también muy furiosa y a la vez empiezo a ver cómo empieza a difuminarse y quedarse en blanco. Cualquier cosa que se os ocurra como para transformar esa necesidad y ese malestar interno que tenéis y lograr resetearos para estar disponibles para el siguiente paciente. Vamos a ver más recursos, las anclas de seguridad. Anclas, como su nombre indica, es poderse agarrar a alguna cosa que sintamos que nos hace bien. Puede ser una imagen de algo que para nosotros es significativo. Puede ser un lugar, un paisaje, una playa, un viaje, una esquina de mi casa donde yo me tumbo y estoy relajada. Cualquier cosa que al evocarlo nos vaya a hacer sentir bien. Puede ser un objeto, una cosa que nos regaló una persona significativa y que con solo mirarla a mí me hace sentir muy bien. Puede ser la propia persona, si no la tengo físicamente, en la evocación, imaginaros una abuela que de pequeña siempre me consolaba cuando me pasaban cosas malas. O puede ser un olor, el olor lo he puesto en mayúsculas porque el olor es el único de los 5 sentidos que no hace parada en el tálamo, va directamente a la corteza y se asocia a la amígdala con una emoción y en el hipotálamo con un recuerdo, con lo cual es un estímulo muy poderoso, un olor que sepáis que os lleva a un recuerdo agradable que lo podáis usar. Y eso a veces en consulta lo podéis tener. Imaginad que esta persona significativa para vosotros tiene un perfume concreto, donde solo olerlo me tranquiliza. O siempre el olor del café recién hecho, podéis llevar un botecito de café. O un olor de castañas, alguna cosa que para vosotros sea significativa. La intención es tener este ancla de seguridad. Si llevo un día muy ajetreado y me han pasado cosas que me han puesto muy nervioso, es decir, necesito 2 minutos de reseteo. Y lo puedo hacer
anclándome a algo. Entonces imaginad, si yo sé que tal paisaje de tal costa me gusta, puedo llevar una foto en mi consulta y durante unos minutos evocarlo. Evocar es intentar fantasiosamente llegar allí y con todo detalle describirlo. Si yo me traslado a ese sitio, de repente notar cómo notaría los olores, si puede ser un mar, puede ser a salitre, si puede ser montaña a pino, y además qué cosas es fácil que esté viendo, y los colores y la sensación de que estoy paseando por allí. O puedo evocar a esa persona significativa, ahora que lo estoy pasando tan mal, me acuerdo de cómo me consolaba, por ejemplo, mi abuela cuando yo tenía esos problemas y puedo sentir un poco como la misma sensación de estabilidad que ella me daba, o estimulando con un olor. Lo ideal es eso, lo podemos evocar desde la fantasía o desde el propio contacto. Si yo tengo un objeto que para mí es muy simbólico y que me hace sentir muy bien, lo puedo llevar también a consulta. Vamos a ver los últimos recursos en el estado del gato erizado, aunque hemos dicho que tanto las anclas como el contacto social son comunes a los 3 escalones del sistema nervioso autónomo. El contacto social es muy poderoso y además, si recordáis todo lo hablado de la teoría polivagal, estamos viendo que a través del sistema de conexión social somos capaces de regularnos los unos a los otros y calmarnos. Con lo cual, en un estado donde yo estoy acelerado, qué bien me hace si yo puedo hablarlo con una persona que me quiere, que me aprecia, que no hay juicio, en la que yo me siento sentida y acompañada y consolada. Os animo que cuando compartáis, ya sea físicamente o que podéis tener la opción de llamar a una persona significativa para vosotros, no lo narréis en el modo lavadora-centrifugadora, narrad lo que os ha pasado en el modo más perceptivo de narrador. Cuando he discutido con esta persona, he sentido que el corazón me palpitaba, he sentido mucho miedo, he querido salir corriendo. Vais a ver que eso no solo os calma, sino que la otra persona os va a poder entender mucho mejor que si solo lo contáis lo acontecido como si fuera una descripción de un telediario. Vámonos entonces ahora al siguiente escalón, el último del sistema nervioso autónomo, que es el de gato congelado, colapsado, deprimido o disociado. Tenemos recursos que nos van a servir para calmar el miedo, recursos que nos van a servir para movilización, pero en este caso no va a ser de descarga, como cuando estábamos en el gato erizado, sino que son recursos para activarnos progresivamente y lograr subir al escalón superior. Y de nuevo las anclas de seguridad y el contacto social. Vemos entonces los recursos para calmar cuando estamos en gato congelado. Intentad evocar en ese estado cuando estáis paralizados, bloqueados por el miedo, con mucha dificultad para movernos. Es como si estuviéramos un poco ausentes, un poquito en el espacio. Necesitamos algo que nos arraigue a la tierra. Y está el recurso que se llama grounding, como en inglés ground, de tierra. Algo que nos haga aterrizar. En ese momento, de nuevo, ponemos la mente en modo narrador descriptivo e intentamos poner atención a los pies. Ponemos los pies sobre el suelo, notamos que están las plantas bien apoyadas, incluso podemos empujar un poco el suelo para ver que es algo sólido, puedo mover un poco los pies para ver que tengo capacidad de movilización y además tomo conciencia del resto del cuerpo. Si estoy sentada, si noto el asiento, si noto mi espalda sobre el respaldo, incluso puedo tocar un poco la silla o la mesa donde estoy confirmando que es sólido. Es algo que nos traiga un poco a tierra. Añadimos a este grounding y nos facilita la orientación. Entonces empiezo a hacer descripción también en los 5 sentidos de las cosas que estoy, por ejemplo, viendo y me va orientando así. Estoy en el despacho, estoy viendo el extintor, estoy viendo la planta, vale. Que estoy escuchando los pasos del pasillo del paciente de al lado, muy bien. Huele alguna cosa, a lo mejor huele a alguna sustancia como un anestésico o demás. Y además de la orientación, me repito y me ubico a mí en el presente. Vale, ¿y dónde estoy? Estoy en la consulta, hoy es el día tal, son las tal de la mañana y estoy haciendo tal cosa. Es una forma de lograr arraigarnos al presente. En este mismo escalón vamos a usar todos los recursos que hemos visto también para calmarnos del gato erizado. La estimulación del nervio vago, el narrador descriptivo, la atención a la respiración. También se usan aquí porque en el fondo nos está calmando ese miedo paralizante que estamos teniendo. Luego, en este estado lo que necesitamos también es movernos, pero no para descargar, sino para lograr salir del congelamiento y despacito y progresivamente subir al escalón superior.
Todo movimiento lento, invitador que podamos hacer nos va a ayudar. Entonces a veces es intentar, aunque sea estirarnos, o mover un poquito los brazos, o mover un poco las piernas, o despacito intentar pasear por la consulta. Todo lo que empiece a invitarnos a salir de ese congelamiento. Si usamos aquí música, no sería música para descargar, como habíamos visto en el gato rizado, sino que sería música suave que nos vaya progresivamente invitándonos a movernos. Lo podemos hacer físicamente, que va a ser más eficaz. A la vez, para empezar, si nos es muy difícil, se puede hacer desde la fantasía. Solo imaginar que me muevo, solo imaginar que ando por la consulta, solo imaginar que salgo del hospital y ir familiarizándonos como que tenemos capacidad de reacción. Los siguientes recursos, acordaros, las anclas de seguridad, toda aquella imagen, lugar, objeto, persona o olor que con solo la evocación pormenorizada y muy descriptiva y con mucho detalle, yo me voy a hacer sentir mejor. Fijaos que cuando yo os lo ejemplifico tengo tendencia a cerrar los ojos, eso intensifica la vivencia, con lo cual es de repente evocar que estoy en ese paisaje maravilloso de aquel viaje donde fue un momento único y estoy un rato ahí reseteándome y regodeándome. Y por último, de nuevo, el contacto social. Imaginad que estáis en ese bloqueo y podéis tener una persona cerca que os acompañe, que os valide, que os sostenga, que os consuele. Eso es el más poderoso regulador de nuestro sistema nervioso autónomo. Por último, vamos a ver los recursos cuando estamos en el escalón superior, que es en el que queremos estar el máximo tiempo posible, el vagal ventral. Aquí los recursos son como para lograr estar el máximo tiempo posible, disfrutarlo y alargarlo al máximo. Todo lo que sea compartir, celebrar, saborear, agradecer, significar, es poner intención y conciencia a todo lo bueno que nos está pasando con intención de que eso quede más marcado. Y ponerle conciencia también para incorporarlo al cuerpo, es decir, si yo me doy cuenta de este momento que estoy teniendo maravilloso con esta persona, que tengo complicidad y me estoy riendo mucho, dejo que eso vaya transformando mi cuerpo y poco a poco cada vez vemos más señales agradables que nos meten en este estado vagal ventral y además nos recursamos mucho más con ellas. De nuevo, importantísimo, el ejemplo que yo os pongo siempre es con la conexión social. Hay muchos recursos que vais a poder hacer vosotros solos, pero en compañía siempre se potencian. Hemos visto aquí algunos de los ejemplos genéricos de recursos que nos permiten salir de gato erizado, de gato bloqueado y lograr llegar a gato tranquilo y feliz, al estado vagal ventral. Con lo cual, os deseamos feliz práctica.